que les vaya a hacer en el práctico. Si terminamos a tiempo, vamos a hacer una mini evaluación de estos dos temas, porque es importante retroalimentarlos. ¿Sí? ¿Podemos apagar la luz, doctora? Podemos apagar la luz, vamos a ver. Denme un momentito. No se ve mucha cosa. Muy bien, ¿podemos apagar la luz? Sí. Los de atrás ahí nos están durmiendo. Chicos, segundo parcial está como para sacar una excelente nota. Hay notas excelentes en la materia. ¿Sí? En la materia, en el primer parcial que es sobre 35, hay notas excelentes, hay notas de 30, si no me equivoco. Hay notas de 29 y está muy bien. ¿Sí? En el segundo parcial también está para sacar una buena nota. Recuerden que siempre nosotros retroalimentamos el tiempo. Miren, ahorita estamos viendo un poco de cardio, otra vez disnea, otra vez, ¿no? Entonces, presten mucha atención siempre a todo lo que les menciono, les pregunto y otro. Las diapositivas se basan en el libro, chicos. Si ustedes han revisado el libro, no tienen diagnóstico y tratamiento en algunos. Y aquí siempre les pongo así, grandes grupos, no pongo en detalle tampoco, porque el objetivo es la fisiopatología, ¿no? Aquí tenemos un tema muy interesante que es el edema pulmonar. No es lo mismo decir edema pulmonar que edema pulmonar agudo o edema agudo de pulmón, ¿no? Cuando ustedes escuchan edema agudo de pulmón, sí o sí te está hablando de una emergencia, te está hablando en el servicio de emergencia del hospital. En cambio, si hablamos de edema pulmonar, nos dice un edema, tal vez sea crónico, sea agudo, nos va a contar todo eso. ¿Sí? Entonces quiero que diferencien esos dos términos ahí. Ahora, aquí solamente era un videito para mostrarles de que el líquido que va a existir en el edema pulmonar no es en las pleuras, no es en las pleuras. Ese líquido entre las pleuras, ¿qué es? Derrame pleural. En cambio, nosotros vamos a hablar de un líquido donde en el intersticio o en los alveolos, ¿sí? Este líquido o va a estar en los alveolos o en el intersticio. Y ustedes tienen que saber por qué va a haber ese líquido, qué mecanismos, ¿no? Muy aparte de las causas, los mecanismos, es decir, la fisiopatología. Miren, aquí tenemos el aire, la ventilación que trae el oxígeno. Llega a través de los neumocitos. ¿Qué neumocitos participan en el intercambio? Tipo 1, plano, escamoso, ¿no? Y ahí se intercambia, llega el oxígeno y a cambio sale el dióxido de carbono. Si el neumocito tipo 1 está planito, delgado, imaginen que algo líquido estuviera entre ellos. El oxígeno no puede ingresar y el dióxido tampoco podrá salir, ¿no? Eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué mecanismos hacen eso? Que eviten que exista un buen intercambio gaseoso, ¿no? Y ahí nosotros recordamos otra vez un poquito de cardio. ¿Recuerdan? ¿Cuál de las insuficiencias, izquierda o derecha, es el que causaba una congestión sistémica? Mucho edema, derecho. ¿Y cuál era la insuficiencia que causaba una congestión pulmonar? La izquierda. ¿Sí? Ojo, hemos aclarado siempre, no es solo la izquierda causa esto, solo la derecha no. Esos son los mecanismos principales. No significa que una izquierda no se vaya a complicar con una sistémica, porque afecta al derecho, hemos dicho. ¿Sí? Recuerden que no es solo, ¿sí? Es lo más frecuente. Ahora, nuevamente vamos a hablar de eso, la congestión pulmonar, mucho líquido, eso nos va a causar un edema pulmonar, ¿sí? Entonces, significa que dentro de nuestras causas otra vez vamos a tener insuficiencia ventricular izquierda, valvulopatía, ¿recuerdan? ¿Qué valvulopatía de este lado izquierdo del corazón podría causar una congestión pulmonar? ¿Qué valvulopatía? Puede ser insuficiencia o puede ser estenosis. ¿Qué estenosis? Mitral. La mitral es la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Yo le pongo una estenosis, un estrechamiento. Esa sangre no va a poder ingresar de forma adecuada. ¿Dónde se va a quedar? Por aquí. Va a causar una congestión pulmonar, ¿sí? Entonces, miren que un edema pulmonar puede ser consecuencia de una
valvulopatía. Puede ser consecuencia también de un infarto. Vamos a ver eso aquí adelante en las causas. Entonces, ¿qué es el edema pulmonar? Es la acumulación de exceso de líquido en el compartimento extravascular de los pulmones, principalmente, atención, en el intersticio, espacios intersticiales y en el alveolo, ¿sí? En su práctico probablemente ustedes tengan conceptos, ¿no? Concepto de asma, EPOC, bronquitis, enfisema, ¿no? ¿Qué es la hipertensión? ¿Sí? ¿Qué es shock? Defina shock séptico, defina shock distributivo en general, o defina shock anafiláctico. Tiene que poder responder esos conceptos. Entonces ese día va a ser como una carrera en el examen práctico, ¿no? Porque son preguntas que yo estoy mencionando y van a entrar seguramente. Ahora, aquí, y esta es la parte que les decía, puede ser agudo o crónico. Esta acumulación puede ocurrir con lentitud, crónico, ¿no? O de manera emergente, es decir, agudo. ¿Cuál será más peligroso montar en ese momento? El agudo, ¿sí? El agudo. Ahora, un crónico puede agudizarse, sí, pero si nosotros comparamos entre estos, el agudo es el que es mortal. Y aprovechando un poquito aquí la imagen, hemos dicho, es líquido en los alveolos, sí, líquido en los alveolos, o en el espacio intersticial. ¿Y ese líquido de dónde viene, chicos? De los capilares pulmonares, ese líquido está ahí en este espacio. Es demasiada la presión, lo empuja hasta los alveolos. Si hablamos de presiones, ¿de qué presión estoy hablando? Si hablamos dentro del vaso, la presión, ¿cuál es la presión que quiere sacar líquido de un compartimento? Quiere sacar hidrostática. ¿Cuál es la presión que dice ya vamos a retener líquido? Coloidosmótico, también llamada oncótica. ¿Sí? ¿Y de qué depende esa presión oncótica? De las proteínas. Si hay muchas proteínas, hay mucho líquido. Si hay menos proteínas, hay menos líquido, ¿no? Entonces recuerden esa situación, tiene mucho que ver aquí. ¿Qué más? Entonces vean, seguramente en el mecanismo fisiopatológico vamos a hablar eso, de que el líquido se irá de los capilares al intersticio y del intersticio a los alveolos. Si el líquido está aquí, chicos, ¿por dónde va a ingresar el oxígeno? Va a chocar con el agua, no va a poder intercambiar y va a ser un problema grande, ¿no? Ahí están los tres mecanismos. Y esa es pregunta de examen, siempre. Práctico, teórico, siempre ha habido esa pregunta. En el práctico puede ser, expliquen por qué la alteración en la presión hidrostática capilar pulmonar puede causar un edema, ¿no? Ahí ustedes que tendrían que responder, el aumento o la disminución, ¿no? ¿Y qué características serían estas, ¿sí? Entonces ahí, si hay mucha presión hidrostática, ¿qué hemos dicho de la presión hidrostática? Y quiere sacar líquido, ¿sí? Esto lo estoy explicando para que me entiendan, no es que realmente es el concepto ese, ¿no? Entonces, si yo tengo mucha presión hidrostática capilar pulmonar, ¿qué va a hacer? El líquido va a salir. ¿Qué situaciones pueden ocasionar eso? Llegan las preguntas, ¿no? Una disfunción ventricular izquierda, recuerdan, hemos dicho eso, puede ser aguda, puede ser crónica. Uno, la obstrucción de la salida auricular izquierda, sí, hemos hablado justamente de que estenosis mitral, y ustedes lo han mencionado porque han analizado, han dicho estenosis y todo eso, causa justamente esa situación. Otro, sobrecarga de volumen intravascular, las insuficientes, corazón insuficiente prácticamente ya no bombea sangre. Ahora, ahí está la pregunta, ¿por qué una alteración de la presión osmótica o oncótica puede ocasionar un edema pulmonar? La presión osmótica para causar un edema pulmonar deberá estar aumentada o disminuida. Hay que pensar, a ver, estamos aquí, estamos en los capilares, ahorita todos nosotros estamos normales, nuestra albúmina, que es la principal, ¿verdad?, de la sangre, está normal. Una concentración normal de albúmina, concentración normal de sangre, líquidos. Muy bien. ¿Qué pasa si yo pierdo mis albúminas? Tal vez tengo un problema hepático, ya no tengo albúminas, tengo poquita sangre, poca presión,
La sangre no va a querer quedarse en este compartimento porque hay pocas proteínas. ¿Y qué va a hacer? Va a ser mucho más fácil extravasar, ¿sí? Entonces, una disminución en la presión oncótica puede generar un edema pulmonar. Recuerden, estos mecanismos no son exclusivos, muchas veces ya se van acompañando todos, una secuencia, ¿no? Y aquí justamente vean poca concentración de albúmina. ¿Y en qué situaciones? ¿Dónde se sintetiza la albúmina? En el hígado. Y si yo tengo una falla hepática, ¿sí? Puedo tener poca concentración de albúmina, poca concentración de presiones y lo que puede generar un edema, ¿sí? Este edema pulmonar será crónico, será agudo, dependerá de la falla hepática. Si la falla hepática es crónica, poca albúmina, seguramente este edema va a ir cronificándose lentamente, ¿no? Por eso decíamos, no todos los edemas pulmonares son agudos, los agudos son los que los vemos en el inicio y causan la muerte, ¿no? Otro también, chicos, el síndrome nefrótico. ¿Por qué? ¿Saben algo sobre el síndrome nefrótico y las proteínas? ¿Cuál es el gran problema del síndrome nefrótico? Hay una permeabilidad y esa permeabilidad a nivel de los glomérulos deja escapar a la albúmina, ¿sí? Y esa albúmina no debería escaparse en la orina, pero se escapa y se pierde, se está perdiendo por un problema de permeabilidad glomerular. Entonces ya no tengo proteínas, otra vez voy a disminuir la presión oncótica, ¿no? Y voy a generar un edema. Vean eso. Ahora, otro, la disminución de la presión intersticial, ¿sí? No solamente hablamos de la presión oncótica y de la hidrostática, sino también de la presión intersticial. ¿Qué pasa en la presión intersticial? Disminuye, por lo tanto ahí la hidrostática gana y otra vez ocasiona el edema, ¿no? Y ahí en este caso, miren, puede ser en respuesta a un laringoespasmo, ¿no? Cuando existen estos esfuerzos inspiratorios máximos o estos laringoespasmos post-extubación, cuando le quitamos el tubo, ¿sí? Alguna vez han debido escuchar, le han quitado el tubo y se ha puesto mal, le han empezado a entrar agua a los pulmones, justamente ese tipo de respuesta en el cual ha disminuido la presión intersticial, ¿no? Otra situación también, una rápida reexpansión de un pulmón colapsado. Vean que una rápida expansión también puede ocasionar una disminución en la presión intersticial y con ello el edema. Entonces, si ustedes tuvieran, chicos, que explicar el mecanismo, las causas por las cuales pueda originarse un edema, necesariamente tienen que hablar de las tres: presión hidrostática, oncótica, intersticial. ¿Qué pasa con ellos? ¿Aumentan o disminuyen? ¿No? ¿Y qué causas podrían hacer que tengan estas situaciones? Ahí ustedes ya las hemos ido revisando, ¿sí? Al final igualmente vamos a retroalimentar sobre eso. Aquí, profundicemos un poquito más. Veamos. Ahora, ¿qué situaciones pueden hacer que este endotelio se vuelva permeable? ¿Sí? Permeable. Ya no estamos hablando de una presión así hidrostática, estamos diciendo cuando este capilar que está todo cerrado se va a volver permeable. Este líquido va a extravasar hacia ese espacio intersticial, ¿no? Uno, en las enfermedades infecciosas. Vean aquí, tenemos una neumonía, bacteremias, ¿sí? Septicemia, sepsis. ¿Recuerdan la sepsis? Una respuesta exagerada ante un agente infeccioso. Y empezaban ahí todos los procesos proinflamatorios, procoagulantes inflamatorios, inflamación, vasodilatación. Entonces son situaciones que pueden originar esa permeabilidad de los capilares. ¿Qué más? Algunos tipos de traumatismo, ¿no? Con hipotensión, ahí puede haber el shock pulmonar, ¿no? Pancreatitis. Y un tema que les había mencionado antes, la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es lo que evitaba que nuestra sangre se coagule? Los factores anticoagulantes, ¿no? Porque en la sepsis, en el shock séptico, se activan los factores procoagulantes que no deberían activarse y desencadena todo eso, ¿sí? Otro, permeabilidad. ¿Ahora de quién? De los alveolos, ya no del capilar, ahora vamos a los alveolos. En esta situación, miren, en la clase anterior habíamos hablado un poquito
también sobre esto, y era justamente, miren, la aspiración de contenidos gástricos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una regurgitación reflujo? Esto lo puede microaspirar, ¿no? Y empezaba la tos y estas microaspiraciones iban a dónde? A la parte pulmonar y causaban lesión y así, ¿no? Y aquí también, ¿sí? Al ingresar estos agentes gástricos ácidos, pueden hacer que estos alvéolos, ¿sí? Puedan llegar a ser más permeables. Ciertas toxinas, ¿no? Oxígenos, fosfógenos, cloro, el humo, ¿sí? También pueden hacer que exista ese aumento en la permeabilidad de los alvéolos. Y también lo que es el ahogamiento incompleto, ¿no? Es decir, cuando las personas se van ahogando, va a generar una permeabilidad de los alvéolos llena de agua bastante, ¿no? Otra situación, una disminución del aclaramiento linfático. Todo este líquido que puede llegar a existir de forma crónica puede ser drenado por la parte linfática. Si es crónico, la parte linfática, chicos, se adecua, ¿sí? Ahora, si fuera agudo la parte linfática, con tanta agua no puede hacer nada. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, cuando existe una obstrucción de los linfáticos intrapulmonares, ¿no? Cuando un tipo de tumor o masa puede comprimir, obstruir a estos capilares linfáticos que están drenando, ¿no? O cuando son lesionados por alguna cirugía, traumatismos, radioterapia o procesos inflamatorios. Entonces, nuestro sistema linfático que va drenando todo esto también importa en estos procesos de edema, ¿sí? Y finalmente algunos como neurogénicos asociados a la gran altitud, ¿no? Como la paz, por ejemplo, sobredosis de narcóticos y los tocolíticos asociados. También pueden generar estos mecanismos de edema pulmonar. Entonces vean que tienen bastantes ejemplos y mecanismos para poder llevar todo esto. Y ahí está mostrando todo lo que hemos mencionado, ¿no? Retroalimentando un poco. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales podría originarse un edema pulmonar? Mecanismos, los primeritos que hemos visto. Presiones. Aumento de la presión hidrostática, muy bien. Disminución de la presión oncótica. Muy bien. Y disminución de la presión intersticial. Esos son los tres mecanismos por los cuales puede existir el edema pulmonar, ¿no? Menciónenme dos situaciones o dos causas que puedan ocasionar una permeabilidad de los capilares pulmonares. Esto se vasodilata y se van a salir líquidos. Dos causas. Infecciones, neumonía, septicemia o shock séptico, ¿sí? Muy bien. Dos situaciones que puedan causar una permeabilidad de los alvéolos. El reflujo gástrico, muy bien. Otro. Puede ser que estos alvéolos se separen. Algunas toxinas, sustancias, humo, fosfógenos, todo eso, ¿no? Muy bien. Y ahí nos muestra eso, miren. Uno, la primera imagen dice un aumento de la presión hidrostática, todo el líquido se sale. Otro, la presión coloidosmótica, ¿cómo debería estar? Disminuida. El líquido muy poquito se queda aquí, por lo tanto va a ser más fácil que extravase hacia este espacio. Y el último, aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Donde el líquido también extravasaba, ¿sí? Aquí también puede estar traducido como disminución de la presión intersticial, ¿no? Los tres mecanismos que hemos revisado. Ahí estamos viendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está hablando? La presión telediastólica del ventrículo izquierdo, por ejemplo, cuando hablamos de esto, nos ha dado una de las causas, el infarto o cardiopatías, ¿no? Del lado izquierdo, ¿qué hace? Aumenta la presión capilar pulmonar. ¿Recuerdan? Estos capilares están con mucha presión. ¿Qué presión estaríamos de cierta forma aumentando? La presión hidrostática. Hay mucha sangre que no puede ingresar al corazón, entonces ¿qué hace? Extravasa. Primero, ¿hacia dónde va a extravasar? Hacia el espacio intersticial. Y desde va a estar demasiado y ahora recién va hacia la parte alveolar. No se olviden de eso, ¿no? Entonces vean que nosotros hemos visto eso, una presión oncótica,
La caquexia, desnutrición, también podría ser una causa o no, ¿sí? Porque estamos perdiendo proteínas, no estamos disminuyendo las proteínas, ¿sí? Y ahí también mencionamos la alteración de las fuerzas de Frank-Stahlberg, ¿no? Ahí también decimos que hay una falla en la tensión de la barrera. Ahí también estamos diciendo que hay una lesión común por estas grandes presiones que existen, porque no es solamente que va a extravasar, sino que también va a lesionar y va a causar un proceso inflamatorio. Y así estamos causando una lesión de barrera, aumentamos la permeabilidad de la barrera. Aquí los capilares ya son permeables, está extravasando el líquido y ahí tenemos la congestión pulmonar, ¿no? Y en todos estos mecanismos ahí tenemos al intersticio, tenemos al sistema linfático también, tenemos a los epitelios. En los epitelios recuerden ustedes que tenemos transporte activo, transporte pasivo y tenemos también la tensión superficial. Esta tensión superficial está dada por una sustancia, ¿no?, llamada surfactante, sintetizado por los neumocitos tipo 2, ¿sí? Ahora, en las manifestaciones clínicas, veamos esto. Cuando las causas puedan ser cardiogénicas, las valvulopatías, insuficiencias que hemos ido mencionando, miren todo lo que puede ocasionar. Congestión, ¿no? Estamos aumentando la presión venosa pulmonar, la disnea de esfuerzo, puede ser leve, ¿no? Hay una tos no productiva, atención, ¿sí? Ortopnea, ¿qué era la ortopnea? La disnea es decúbito, ¿no? Muy bien. Después, atención, puede presentar la disnea paroxística nocturna. ¿Qué es esa disnea paroxística nocturna? La disnea durante las noches, cuando el paciente es despertado por una disnea. El paciente está durmiendo y de la nada siente una sensación de ahogo. Les dije, abre las ventanas, no puede respirar, pasa 5 o 10 minutos y va calmando, ¿sí? El paciente pensó que se estaba ahogando con algo y que iba nuevamente a respirar bien. No, hay una disnea, ¿no? Tarda. Y esa disnea, les dije, chicos, esta disnea es casi patognomónica de ¿qué? De la insuficiencia cardíaca. Y justo lo estamos viendo aquí, ¿dónde? En edema pulmonar. Entonces vean que no haya sido patognomónico, pero es casi patognomónico, porque de cierta forma, ¿qué nos está diciendo? Que hay una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso estamos catalogando aquí a las manifestaciones de origen cardíaco. Después tenemos al tercer ruido. El tercer ruido, ¿qué significaba? Aumento en la volemia, ¿sí? Después tenemos los crépitos, hay bastante líquido. El paciente está sudoroso, cianótico, no hay un buen intercambio gaseoso. Aquí, chicos, esta es una clásica pregunta que les van a hacer en el futuro en nuestras materias de cardio, respiratorio, probablemente también en nuestra materia. Y dice, el paciente presenta un esputo espumoso y rosado. Doctor, escupido una vomitada, ¿no? Escupido, tosido, como algo rosado, medio espumoso. ¿Qué creen que significa? Resultado de dónde es esta manifestación, de lo que hemos mencionado en la fisiopatología. Un esputo, espumoso, ya, el dato que les voy a contar más, rosado. Falla, ¿qué se debe dar? ¿Por qué creen que hay eso? ¿Qué significa? Cuando alguien me diga eso, yo veo en el paciente, tengo que pensar, una lesión ¿en qué estructura? En los capilares pulmonares. Ya están extravasados, ya están lesionados, ya se está sudando sangre, tanto que ya se está eliminando por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan en alguna materia o patología en sus casos clínicos futuros, un esputo espumoso y rosado. Ah, ya, esto es por congestión, debe ser un edema pulmonar. ¿Cuál será la causa? Seguramente en los datos me va a decir que es un paciente con una cardiopatía, ha tenido un infarto, ya está acusando tal vez una insuficiencia y está haciendo un edema pulmonar. O simplemente un edema pulmonar, ¿no? El ruxo similar se ve que puede existir. Y ahí tenemos otra manifestación que es el reflujo hepatoyugular, por la gran congestión sistémica. Ahora,
Dentro de las manifestaciones no cardiogénicas que puedan existir, el paciente tendría disnea, taquipnea, hipoxemia, hipercapnia. ¿Sí? ¿Por qué tiene hipercapnia y por qué tiene hipoxemia? ¿Qué relación tiene con nuestro tema? El tema pulmonar. No hay un intercambio. Ni entra oxígeno, ni sale dióxido. Se está acumulando dióxido, hipercapnia. ¿Y esto a qué desequilibrio hidroelectrolítico nos llevaría? O ácido básico, mejor dicho. Una acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos pacientes en conjunto van a presentar signos de hipoperfusión, ¿no? Va a estar con hipotensión, va a presentar frialdad, porque no hay perfusión, no está llegando sangrecita hasta aquí, en los órganos periféricos, cianosis, ¿sí? Somnolencia o obnubilación, ese es tal vez uno de los peores parámetros, ¿no? El paciente está como que dormido, le pellizco, abre los ojos, ¿sí? Y otra vez va cayendo su nivel de conciencia. Y puede llegar a una oligo o anuria, ¿no? ¿Qué significa? Que la sangre no está bien perfumada, ¿sí? Ahora, una de las características que van a encontrar en un edema pulmonar, así en general, ¿sí? Es disnea, tos, hipoxemia. Disnea, tos, hipoxemia. Eso es algo que van a encontrar en ambos pacientes. Aquí simplemente estamos como separando un poco las manifestaciones según la causa de este edema, ¿sí? Disnea, tos e hipoxemia. En el diagnóstico, ¿cómo puedo sacar un diagnóstico? ¿Cómo sé que es un edema pulmonar? ¿No? Les dije siempre, historia clínica, el examen físico que ya hemos visto, lo que tenían las manifestaciones, exámenes complementarios como cuáles. Un electro, una radiografía de tórax y un ecocardiograma. ¿Para qué? Para descartar tal vez la causa cardíaca o no. ¿Sí? ¿Cómo está el corazón? ¿Sí? A nivel ecocardiográfico. ¿No será que es un infarto o no? Es una insuficiencia, no encuentro nada. Y en el tórax, ¿cómo puedo encontrar una radiografía de tórax si yo tengo líquido en los alvéolos? Entonces, aquí hay una manifestación clásica que son las líneas de Kerley. ¿Sí? Han debido escuchar eso. Esas líneas de Kerley, justamente como están viendo aquí, vean, a nivel septal, interlobular, es justamente la acumulación de líquido. ¿Sí? La presencia de líquido da estas manifestaciones, ¿sí? Que son las líneas de Kerley. Entonces, ustedes escucharon líneas de Kerley dentro de la radiografía de un paciente que tiene signos de una insuficiencia cardíaca derecha, es decir, un edema generalizado, ¿no? Entonces les está diciendo que hay un edema pulmonar, ¿sí? Después necesitamos hacer una gasometría justamente para decir que está en qué, en acidosis respiratoria, ¿sí? ¿Qué más pedirían ustedes? Dentro de un electro ya está, hemos descartado un infarto, tal vez alguna otra alteración cardíaca, un hemograma, ¿sí? En el hemograma justamente, ¿qué buscarían ustedes? La albúmina la vamos a pedir aparte, que viene muy aparte, ¿no? Y ahí la albúmina estaría disminuida, muy bien, y estamos sabiendo que está perdiendo las albúminas. Entonces la causa debe ser hepática, ¿sí? Un perfil hepático, un perfil renal, ¿sí? También les va a ayudar bastante. Los electrolitos también, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, dentro del tratamiento, ¿sí? Tienen un paciente con todo lo que ya han visto. Está con edema, ya tiene su radiografía, ya saben. Estaba pulsando ya sea con una valvulopatía, le pondremos una estenosis mitral, chicos. ¿Sí? Ese había sido el problema. Y ahora, ¿qué hacemos al paciente? Está síntoma disneico, está con una acidosis respiratoria. ¿Qué harían ustedes ahí? Tienen a su paciente. Está obnubilado, apenas responde. Conciencia está disminuida. ¿Qué cosas verían ustedes en este paciente o harían, mejor dicho? Oxígeno, doctora, ¿cuánto está saturando? ¿No? Tal vez está saturando menor a 70. ¿Sí? Después, ¿qué más? Estamos cuidando la parte de oxigenación, muy bien, ahora tiene mejor saturación. ¿Qué más? Una
funciona el cambio de posición en el caso de COVID respiración? Muy bien, el cambio de posición. Chicos, se ha visto justamente que de una supinación a prono, ¿sí? Tiene una mejor oxigenación, se amplía bastante y las presiones se distribuyen mejor, ¿sí? En la etapa del COVID se ha demostrado eso, ¿no? Han visto a los pacientes que realmente estaban muy mal ventilados por toda esta neumonía que tenían, entonces ha tenido un éxito. Muy bien, el cambio de posición es importante. ¿Qué más? Ahora, aquí, ¿cuál es el gran problema del edema pulmonar? ¿Cuál es el gran problema que está ocasionando todo eso? En general, así. Y después vamos a este paciente. Acúmulo de líquido. ¿Y cómo sacarían ese líquido? ¿Cómo? Diuréticos. Muy bien, vamos a ir con los diuréticos. Ahora, si su presión estuviera muy baja, ¿le darían diuréticos? No, lo vamos a hipotenuar y lo vamos a matar. Entonces, los diuréticos dependerán de la presión. Entonces, doctor, hay que estabilizar la presión. ¿Cómo está la presión? Está baja, chicos. ¿Qué haría? ¿Qué está originando esta baja presión y este excesivo acúmulo de líquido? La vasoconstricción de los capilares, ¿sí? Vasoconstricción de los capilares y el aumento de la presión dentro de estos capilares, ¿sí? Hay una presión excesiva. No es que este vaso, chicos, está obedeciendo a la presión y se está dilatando, no. Al contrario, se está vasocontrayendo por los mecanismos simpáticos que está existiendo también, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Haremos que estos capilares se vasodilaten, ¿ya? Podemos utilizar justamente los nitratos, muy bien, a nivel pulmonar. ¿Qué más? Ya están dilatados, ¿sí? Hay mejor perfusión. Mejoramos la presión, ¿sí? Y ahí recién nosotros podemos optar por los diuréticos. Ahora, si este paciente estuviera con una buena presión, chicos, ahí ya vamos directamente con los diuréticos, ¿no? Ahora, también en algún momento el paciente va a presentar la necesidad de utilizar una ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Con estas presiones, ¿qué se quiere? Hacer que este líquido que está en los alvéolos sea empujado hacia el intersticio y por ende hacia los capilares, ¿sí? Entonces, estas presiones, justamente esta ventilación mecánica no invasiva, tiene ese objetivo. Y los inotrópicos. ¿Qué es un inotrópico? ¿Qué es un inotrópico? ¿Qué hace un inotrópico? ¿Qué efecto tiene? Aumenta la contractilidad, la fuerza de contractilidad del corazón. O sea, ¿cuándo usaría este inotrópico? Cuando estuviera en una insuficiencia cardíaca. Y sé que el corazón como bomba estaría así. Nos da un inotrópico, va a tener una mejor eyección. Ya está sacando el líquido excesivo con los diuréticos, tienes una mayor perfusión con los vasodilatadores. Entonces, este paciente ya va a llevar un buen pronóstico, ¿no? Entonces, tenemos justamente eso. Y chicos, aquí justamente en el caso anterior decía, el paciente está con una estenosis mitral. ¿Qué hacemos? Ahora ya hemos estabilizado al paciente, ¿ahora qué hacemos? Tratemos la estenosis mitral, ¿sí? Hay que tratar la causa, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es estabilizar al paciente y ahí tratar la causa. Porque si vamos directamente a tratar la causa o buscar la causa, nos vamos a perder ahí en el tiempo y nos vamos a olvidar de estabilizar al paciente y el paciente va a fallecer. Entonces, lo estabilizamos, ya está mejor hemodinámicamente, sí. ¿Cuál es la causa? Hemos sacado laboratorios, hemos hecho un ecocardiograma, es una valvulopatía. ¿Qué valvulopatía? Estenosis mitral. Entonces ahí hacemos justamente una perfusión, ¿no? De esta estenosis, dependerá cómo será una calcificación, será una lesión que ha causado. Entonces ya vamos a mejorar la perfusión y ahí va a tener más sentido utilizar a estos inotrópicos. No significa que vayamos a utilizarlos sí o sí. Tenemos que ir bien. ¿Se da cuenta de los diuréticos también? No los vamos a dar así de primera. Yo tengo que ver cuánto está su presión. Su presión está elevada, está baja, doctor, está 90, 60, no, ya está 85, 60. Si le damos diurético, vamos a bajar aún más su presión. Queremos todavía estabilizarlo y si va a ser necesario, recién. ¿Sí?
Entonces, esto ha sido, chicos, todo sobre edema pulmonar. ¿Qué preguntas tienen sobre edema pulmonar? Preguntas. Entonces, ¿qué preguntas creen que ustedes tendrían sobre edema pulmonar? A ver, si estuvieran en un práctico, chicos, háganse 20 preguntas de edema pulmonar. ¿Cuál sería la primera pregunta que se haría? Causas, conceptos, manifestaciones, ¿qué más? Son 20 preguntas, llevamos con 3. La fisiopatología, ya. ¿Qué más? Tratamiento, ya. No hemos necesitado mencionar preguntas exactas, sino todo un esquema. ¿Qué más? Diagnóstico. La diferencia, ¿qué diferencia entre tema y derrame? Muy bien, para no confundirnos, ¿sí? ¿Qué más? Ya tenemos ahí 7 preguntas, son 20 que tienen que hacer. Manifestaciones, ya está. Aquí su colega. Mencione manifestaciones de origen cardiogénico. Mencione manifestaciones de origen no cardiogénico. Ya tengo 9. Son 20, me faltan 11 más. Para hacerse 20 preguntas, chicos, tienes que saber del tema, ¿se han dado cuenta? Hay una pregunta, así bien sencillita, de todo lo que hemos visto. ¿Qué otra pregunta más se haría? Estudios y laboratorios para el diagnóstico. Estudios y laboratorios. ¿Qué sería el diagnóstico? De cierta forma ya. Seguimos el 9. Ahora, preguntas específicas que se harían. Porque esas preguntas que ustedes han mencionado al principio son más de desarrollo. ¿Qué pasa con las presiones oncóticas? Muy bien, ¿qué pasa con la presión oncótica en un edema pulmonar? O, ¿qué relación tiene la presión oncótica en un edema pulmonar? Muy bien, son 10 preguntas. Faltan 10. No son 20 lo que tienen que encontrar. Otra pregunta se van a hacer. Ese día no van a estar con libros, van a estar con celulares. Solo van a hacer ustedes y su cerebro ahí. Esta pregunta me hago, a ver, de lo que hemos visto. Había una pregunta específica, la vamos a hacer unas preguntas específicas. ¿Qué hallazgos puede encontrar en la radiografía de tórax? ¿Qué responderían ahí? Las líneas de Kerr que representan esa congestión, ese edema, muy bien. ¿Qué más? Ya tienen 11 preguntas. ¿Qué más? O ustedes están eligiendo las preguntas, ¿no? Han dicho manifestaciones, diagnóstico. ¿Te vas a acordar de todo? ¿Se van a acordar de todos? No. Sí, chicos, se van a acordar. ¿Qué más? A ver. Yo puedo darles esa opción, ¿o no? ¿O es mejor que yo les dé las preguntas? No creo, ¿no? Hay 3 principales. Los 3 mecanismos. Una pregunta que ustedes tenían es, ¿cuál es la fisiopatología? Ustedes de cierta forma solitos se han preguntado esto y esto tienen que responder, ¿no? Así va, ustedes se han preguntado eso. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, obviamente no en un esquema, tal vez era todo corrido. ¿Sí? En esas manifestaciones, en esa fisiopatología, tal vez lo que ustedes han querido es desglosar esto, ¿no? ¿Cómo se encuentra la presión hidrostática en el edema pulmonar? ¿Cómo se encuentra la presión oncótico-coloidosmótica? ¿Cómo se encuentra la permeabilidad capilar o la pared o barrera capilar? ¿Está contraída, no? ¿Está dilatada tanto así que tiene una permeabilidad? Entonces vayan pensando. Imaginen que tengan un examen así, donde ustedes puedan hacerse las preguntas, ¿no? Y no me pongan solamente barrera. Digo, ¿qué quieres saber sobre la barrera? No quieres saber de chips, parece chistoso, ¿no ve? Pero después cuando veo sus evaluaciones, ¿no? Me estás preguntando, me estás afirmando, ¿qué estás haciendo? O se preguntan, ¿cuántos? Y responden con ceros. Cuando dicen cuántos, yo espero números. Si dice cuáles, espero los ejemplos y no espero números. ¿Se dan cuenta, verdad? Elaborar preguntas no es tan sencillo, tienes que conocer el tema, ¿sí? Entonces, prepárense para ese tipo de evaluaciones. Chicos, 5 minutitos de receso, 6 minutos y continuamos con tromboembolismo, ¿sí? Sí.
No, más poquito también. Un poquito más, tal vez. Muy bien, va la primera pregunta, tal vez del tema. Lo mismo, chicos, cada uno elabore 20 preguntas del siguiente tema, con pregunta y respuesta. Puede ser una pregunta, ¿no? Y vamos con el tema de embolismo pulmonar. ¿Ustedes han escuchado la palabra embolia alguna vez? Sí, le ha dado un embolio. No nos han dicho dónde. Y muchos cuando escuchan le ha dado una embolia, ¿en qué parte del cuerpo piensan? Unos en el pulmón, otros en el cerebro, otros en el pulmón, ¿no? En el corazón también, que ya llegaría a ser un infarto, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre trombo y émbolo? El trombo es aquel que solo no obstruye y embolo ya se encuentra circulando. ¿Ya? ¿Otro concepto? ¿Está correcto? El trombo es un coágulo pegado a la pared de un vaso. Y el émbolo es el coágulo desprendido de la pared que circula, como el colegio, ¿sí? Y si decimos embolismo pulmonar, ya sabemos dónde se va a obstruir, a nivel del pulmón, ¿sí? Ahora, dentro del embolismo nosotros necesitamos hablar de algo más grande, que es la enfermedad tromboembólica venosa. Enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Esto justamente engloba varias enfermedades, como es la trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Que es el TEP, que comparten los mismos factores predisponentes. ¿Qué significa? Que dentro de los antecedentes de una persona con embolismo pulmonar o algún otro tipo de embolismo, haya tenido que tener una trombosis venosa profunda en las venas. Y generalmente todos miran y es aquí en las extremidades, ¿sí? Estas trombosis pueden estar siendo formadas aquí en las extremidades. ¿Qué acontece? Se desprenden, migran y van a obstruir donde pueden. Puede ser a nivel de los pulmones, puede ser a nivel del cerebro. ¿Sí? Veamos un poco más sobre eso. Entonces, en etiología, si ustedes observan, miren, el 95% de las causas de los embolismos vienen de las venas profundas de las extremidades inferiores. Venas profundas, no de las superficiales. ¿Sí? Y también puede originarse en las extremidades superiores o en el lado derecho del corazón. También, no es exclusivo, pero hemos visto que la mayor parte de las extremidades inferiores. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a hablar de una triada que tal vez ya han visto en semiología, que es la triada de Virchow. ¿Sí? ¿Han visto esta triada? No. Veamos un poquito. Esta triada de Virchow, hemos visto nosotros una triada que es la triada de Becker. ¿No? ¿No puedes pasar? ¿Sí? Ya conocemos lo de atrás, ¿sí? Hemos visto uno que era la triada de Becker. A ver, para recordar. Triada de ¿cómo era formada? Introducción. Triada de ¿en qué tema lo hemos visto? Taponamiento cardíaco. Tienen que recordar el mecanismo. Triada de Becker. Ingurgitación yugular, muy bien. Después, hipotensión. El corazón está aplastado. ¿Qué sangre va a enviar? ¿Qué presión? Muy bien, hipotensión. Ingurgitación yugular y la auscultación. Ruidos cardíacos disminuidos, apagados, abolidos, puede ser cualquier. ¿Sí? Y en la triada de Virchow, chicos, que es clásico y explica la fisiopatología. Vean, pues, si ustedes saben esta triada, ya saben la fisiopatología. Están viendo uno, lesión del endotelio, lesión endotelial. Segundo, éstasis sanguínea. Y tercero, hipercoagulabilidad. Son los componentes de la triada de Virchow. Hipercoagulabilidad, formación de trombos, en otras palabras, ¿no? Después, éstasis sanguínea y lesión endotelial. Esos tres van a formar justamente la triada de Virchow. Y con eso hacen aquí justamente, miren, tengo un vaso sanguíneo, está lesionado. Como está lesionado, va a empezar a formar trombos, protección, ¿sí? Va a generar una éstasis venosa.
aquí la hipercoagulabilidad que hemos formado el trombo y este trombo se desprende y se convierte en un émbolo. Y ahí tenemos el embolismo pulmonar. Porque por las venas va a subir, por la vena cava superior, llega a la parte derecha, de a la parte izquierda, y en la izquierda es arterial, y ahí lo puede mandar al cerebro. Vean eso, ¿no? Y les voy a mostrar al final un video de unos coágulos horribles que han sacado. No es un coágulo como ustedes están imaginando, es chiquito, hay otro tipo de coágulos, ¿sí? Aquí entonces la pregunta es, ¿qué situaciones pueden originar un aumento de la éstasis venosa? Reposo en cama, los viajes largos, ¿sí? Inmovilización supuestamente a los pacientes que tienen estas cirugías ortopédicas, ¿no? Siempre les piden que deambulen, se me ha cambiado un poquito, justo por eso, chicos, ¿no? Estados de bajo gasto cardíaco, el embarazo, ¿sí? Es justamente donde hay una éstasis venosa, por eso las mujeres, ¿qué pasa con las extremidades? Se hinchan, ¿no? Aparecen edemas. La obesidad, la hiperviscosidad, daño vascular local en las trombosis previas que hayan tenido, catéteres venosos también pueden originar una éstasis, ¿no? Que las personas utilizan bastante. Y el aumento de la edad, es decir, mayor a 50 años. Ahora, en los aumentos de la coagulación, ¿sí? Lesión tisular, algunos anticuerpos, ¿sí? Enfermedades autoinmunitarias, como es el lupus, ¿no? El síndrome nefrótico, anticonceptivos también causan estados de hipercoagulabilidad. Y en el caso, por ejemplo, de la lesión endotelial, ¿sí? Vean, otra vez tenemos la colocación de catéter intravenoso, traumas, cirugías dentro de los últimos 3 meses y atención, nuestra parte importante, la trombosis venosa profunda previa, ¿sí? Entonces, estos son los 3 mecanismos para explicar un embolismo pulmonar. Con esos 3 mecanismos estamos explicando la triada de Virchow, ¿sí? Otros factores de riesgo, atención, esto puede estar en su examen y eso sí tienen que verlo, ¿no? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. ¿Qué conocen de estas 2 enfermedades? Que son problemas gastrointestinales, y hay otra que es un problema más de tipo intestinal, ¿sí? Después la artritis reumatoidea, infecciones del tracto urinario, bacteremia, síndrome metabólico, tabaquismo, obesidad abdominal, insuficiencia cardíaca congestiva y linfócitos también pueden cruzar con trombosis venosa. Vean eso, ¿no? Y algo importante, la inflamación sistémica regula los factores procoagulantes e inhibe la fibrinólisis. En otras palabras, estados de procoagulación. Estamos formando trombos. Nosotros también tenemos anticoagulantes, tenemos fibrinolíticos en nuestro sistema. No está funcionando. Entonces estamos más predispuestos a formar a estos trombos, ¿no? Ahí tenemos la formación de un trombo. ¿Qué características tiene un trombo venoso? Está formado por fibrina, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Todo eso va a constituir este trombo venoso, ¿no? Este es el que hemos visto en infarto agudo de miocardio, ¿recuerdan? Ahora, ¿cómo acontece eso antes de ir a la fisiopatología? Aquí está el trombo. Por alguna situación se desprende, llega, hemos dicho, al lado derecho del corazón, pasa ahora al lado izquierdo y el lado izquierdo es la parte arterial y ahí lo mandará donde pueda. Dependerá también del tamaño, ¿sí? Y un lugar donde va a ir justamente es a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar, atención, no es que va a llegar y se obstruye y listo y todo el evento, no. Se acumula de a poquito, y forman coágulos más grandes. Les voy a mostrar la extracción justamente de uno de estos coágulos, ¿sí? Dentro de estas trombectomías. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos al embolismo pulmonar, ¿no? Ya está ahí justamente este émbolo. ¿Qué cambios va a ocasionar? Ahí vemos, va a haber los efectos neurohormonales y una obstrucción anatómica. ¿Qué va a pasar con las presiones? Hay una presión incrementada en la arteria pulmonar. Otra vez, si hay mucha presión en la arteria pulmonar, capilares pulmonares, ¿qué podemos originar? Un edema pulmonar, ¿sí? De cierta forma. Va a aumentar también la poscardia, en este caso del ventrículo derecho, porque está llenándose el derecho, está mandando sangre a oxigenarse, pero hay una obstrucción. Ahí está la obstrucción. Entonces empiezan a incrementarse.
¿Qué tipo de congestión vamos a tener seguramente? Sistémica, porque está afectando al lado derecho. Toda la sangre que debería venir del retorno venoso no va a poder ingresar porque hay una obstrucción, ¿no? Y así, ¿qué va a ir pasando con este ventrículo derecho? Va a empezar a dilatarse y va a empezar a entrar en disfunción. Disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho, hay un desplazamiento del tabique interventricular. ¿Hacia dónde en este caso? Hacia el ventrículo izquierdo, porque el derecho está saturado. Y el ventrículo izquierdo, ¿por qué es importante? Porque manda la sangre oxigenada, es el que determina las presiones. Este paciente, ¿qué manifestaciones clínicas tendrá? Hipotensión, bajo gasto cardíaco, seguro estará pálido, ¿sí? Estará taquicárdico. Entonces ahí está disminuyendo el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, una disminución en la perfusión sistémica. ¿Cómo estará el llenado capilar? Alterado, ¿sí? Alterado, más de 3 segundos seguramente, ¿no? Y ahí seguimos con estos aumentos en las presiones del ventrículo derecho. Miren, incrementa más la tensión de este ventrículo derecho. Hay una demanda de oxígeno de este ventrículo que ya está entrando en disfunción, ¿no? Y disminuye también el aporte de oxígeno, ¿sí? Y ahí justamente vean todos estos eventos, ¿qué es lo que van a ocasionar? Isquemia, más disfunción, mayor afección a nivel del gasto cardíaco, mayor afección a nivel de la perfusión sistémica, y este paciente se va a traducir con hipotensión, ¿sí? Si el paciente está con hipotensión, en este caso la presión está baja, no está oxigenando, órganos centrales del cuerpo son prioridad siempre para el organismo, ¿no? Entonces, ¿dónde irían ustedes a tratar aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? La obstrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Desobstruir necesariamente. Si la obstrucción es masiva, tenemos que hacer seguramente una trombectomía, abrir y sacar. O si no, ¿qué utilizaría? Si es un coágulo ahí estancado. Más que esté, lo vamos a dejar así. Vasodilatadores puede servir de cierta forma. ¿Qué más? Fibrinolíticos, quiero degradar a estos coágulos. Cuando el coágulo, ¿sí?, haya sido detectado aquí. ¿Qué pasaría si hay un coágulo de este tamaño, chicos? Que parece increíble, doctora, así de largo. Les vemos un video muy interesante, ¿sí? No es el coagulito chiquitito que ustedes están en ese campo, listo, le saco, no. Coagulabilidad, hipercoagulabilidad, factores procoagulantes, procoagulantes, es así, una cascada, ¿no? Entonces yo tengo que desobstruir todo eso para normalizar todo eso. Pero el paciente, chicos, ha estado con este embolismo. ¿Qué pasa después de las cirugías? Sí ha pasado justamente a una de las colegas que se ha operado sobre una hernia de disco, si no me equivoco. No le habían hecho vendaje en miembros inferiores, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se complicó, estaba con disnea, estaba mal, ¿sí? Y había tenido un embolismo pulmonar, que no se podía mover de cama, ¿no? Pues no habían hecho vendaje, compresivo, entonces todo un problema. Miren eso. Entonces tenemos que hacer una prevención. Ahora, quiero que observen aquí las manifestaciones. ¿Cómo reconocemos un embolismo pulmonar? ¿No? En este caso, aquí dice, les digo dice porque no siempre es así. Cuando un paciente tiene una disnea súbita, repentina, aquí nos muestra un 73%, dice, tienes que pensar en qué, embolismo. Todo paciente que tenga factores de riesgo. Todo lo que hemos mencionado de la triada de Biuch, que tenga estados de hipercoagulabilidad, ¿qué más? ¿Qué más constituye? Lesión endotelial, muy bien, ¿qué más? Éstasis sanguínea, ¿sí? Estados de hipercoagulabilidad, lesión endotelial y la éstasis sanguínea. Si cumple con toda esta investigación de ustedes, claro, seguramente va a tener más sentido. Dolor torácico, pleurítico. ¿Cómo es este pleurítico? Durante la inspiración, inspira y reduele, ¿sí? Flemoptisis, 13%, taquipnea, 54%. Y aquí tenemos los estados de síncope o cianosis, por la mala perfusión, por la disminución del gasto cardíaco, ¿no? A nivel sistémico. Ahí justamente miren, cuando ustedes tienen este tipo de pacientes, rápidamente ellos van a llegar otra vez a donde, a nuestro servicio de emergencia, ¿sí? Este tromboembolismo pulmonar puede ser otra vez agudo, súbito,
una disnea repentina, llega la emergencia como que estoy muy mal y está con síncope o mutilación tal vez, o puede llegar a ser crónico, de a poco los trombos se van acumulando, van disminuyendo la perfusión, ¿sí? Ahora, un antecedente importante es que el paciente tenga un antecedente de trombosis venosa profunda, las famosas varices. Si tú no la has revisado y directamente te has ido a la parte pulmonar, a tórax, radiografía, ni siquiera le has visto las extremidades, no le has preguntado, oye, ¿por qué varices? Porque tú no las has hecho completamente, no sé. Se han olvidado preguntar eso, ¿no? En la emergencia es muy diferente su historia clínica de la de consulta. En la de consulta ustedes se toman todo el tiempo, ¿no? Y en la de emergencia tienen que preguntar lo importante. No es que no van a preguntar nada. Pues estamos en emergencia, no preguntemos nada falso. Deberán preguntar lo más importante, ¿sí? Y justamente ustedes están viendo aquí, miren, este coágulo. Vean que este coágulo es grande. No es un coagulito así chiquito, nada, ¿sí? Aquí justamente está en la bifurcación, ¿no? De la pulmonar izquierda y la derecha. ¿Qué significa? Que cuando existe un trombo, activa los estados procoagulantes y se va formando todo eso. Eso así de fácil no es de sacar, ¿sí? Aquí los trombolíticos, ¿será que van a tener un gran efecto? No, deberá justamente importar también el tiempo que ha pasado. Veamos un poquito más. El dímero de esta es pregunta de examen siempre, en todo lado, chicos. En pregrado, la universidad, posgrado también se sigue haciendo bastantes preguntas sobre el dímero D. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es el dímero D? Es un producto de la degradación de la fibrina. ¿Qué significa? Todo lugar que haya fibrina está produciendo dímero D. O sea, no solo es el embolismo pulmonar, ¿sí? Es todo proceso que esté formando coágulos, trombos. Ahora, este dímero D nos va a servir para excluir si es embolismo pulmonar o no. Veamos. Yo le hago una muestra y encuentro el dímero D. ¿Qué debo pensar? ¿Es embolismo pulmonar? No, pero me dice, puede ser embolismo pulmonar. Piensa, o es otra patología. ¿Dónde pensar? Si el dímero D sale negativo, no hay dímero D. No hay dímero D, chicos. Ahí puedo decir, no es embolismo. Ahí puedo descartar. Pero si hay dímero D, no me dice es embolismo. Me dice, puede ser embolismo, puede ser muchas cosas. Sigue investigando. Pero no hay dímero D, no es embolismo. Ahora busco otra cosa, enfócate, no es esto. ¿Sí? Para eso nos sirve justamente el dímero D. Excluye el embolismo pulmonar, no te diagnostica. Una pregunta que se hace bastante es, ¿la presencia de dímero D diagnostica al embolismo pulmonar? Falso, no diagnostica. ¿Sí? ¿Qué más? Y también vamos a pedir seguramente ciertos marcadores, ¿no?, cardíacos como los que hemos visto. ¿Para qué? Para descartar que sea un infarto agudo de miocardio, que también podría ser, ¿no?, por el cuadro. Ahora, en el diagnóstico, chicos, esto aquí, por ejemplo, en el electro, ¿qué es lo que van a encontrar? En las derivaciones, por ejemplo, 1, la onda S va a estar más deprimida, ¿sí? En la derivación 3, tanto la onda Q como la onda T va a estar deprimida, ¿sí? Supuestamente este hallazgo te dice es embolismo pulmonar, no siempre se encuentra, pero cuando se encuentra ustedes tienen una alta probabilidad de que pueda ser justamente un tromboembolismo pulmonar. El dímero D ya les había mencionado, nos ayuda a descartar un embolismo, no a diagnosticar, ¿sí? Donde mejor lo van a diagnosticar es en una angiotomografía, porque ahí, miren, van a ver directamente al émbolo, ¿sí? En esa bifurcación que habíamos visto en la primera imagen, ¿no? Y en la radiografía, vean aquí, justamente por la colección de sangre, por la oligoemia, van a encontrar ciertos signos, ¿sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, las atelectasias también pueden ser unas manifestaciones que no son exclusivas. Las que sí son exclusivas podrían ser la joroba de Hampton, ¿no? También esto es signo de Westermann, la oligoemia y la ocultación vascular. Ven aquí, ya no hay más, ¿sí? Ustedes llegan a encontrar signo de Westermann, la joroba de Hampton, ahí tienen que pensar, este es un embolismo pulmonar, ¿sí? No siempre se lo encuentra, chicos, a veces las radiografías podrían estar normales. Eso es lo que dificulta bastante el diagnóstico. El que sí te lo hace el diagnóstico, y tú estás con alta sospecha, ¿no?, es la angiotomografía. Esa es
la mejor para diagnosticar. Pero para ello tienes que pasar por los más básicos, como siempre hablamos, ¿no? Ir descartando, no. Yo tengo algo sospecha, mi paciente ha tenido cirugías previas, mi paciente ha tenido una trombosis anterior, entonces pedirle un angiotrack, ya le has hecho los estudios, no encuentro nada claro, entonces una angiotomografía diagnostica realmente al tromboembolismo pulmonar. Y en el diagnóstico, ¿sí? En su clase práctica siguiente van a tener una actividad sobre estos criterios. Esto se los voy a poner como una tareita y les voy a dar esta tablita, ¿sí? Para que ustedes puedan reconocer en los pacientes. ¿Tiene o no tiene probabilidades de tener un tromboembolismo? ¿No? Si ustedes observan aquí en estos criterios de Wells, ¿sí? Tomen en cuenta signos o síntomas de trombosis venosa profunda, les va poniendo puntajes y según a esto te va a catalogar. Tiene alta probabilidad, no tiene probabilidades, está baja, pero esto no excluye que no la atiendas o no pienses como un tromboembolismo. Y es por eso que existe en este flujograma. Veamos aquí. Estamos sospechando de un embolismo pulmonar. ¿Tiene antecedentes? Sí. ¿No? Hemos explorado, aparentemente, le estamos haciendo una oximetría, radiografía, electro, no es muy claro, está todo normal. Y ahí vamos. Tiene una probabilidad clínica no elevada. Le hacemos dímero D. Pregunta, si nos sale un dímero D normal, no tiene embolismo, ¿sí? Negativo. Ahora, si tiene un dímero D, les dice que tiene alta probabilidad. No les dice, tiene embolismo. Recuerden eso. Dímero D en altas concentraciones, ¿puede diagnosticar un embolismo? No. ¿Sí? Pero si es negativo normal, ¿puede excluirlo? Sí. No es embolismo. Entonces, ahora olvídate de embolismo y preocúpate de decir qué está ocasionando esas manifestaciones. Pero tienes dímero D alto. Ahora, si el dímero D es alto, tienes que sospechar. ¿Y con cuál vas a confirmar? Con la angiotomografía. Le haces una tomografía, ¿sí? Y en esa tomografía, aquí está normal, no tiene embolismo pulmonar. Ahora, tiene, ya, tenemos que tratar al embolismo pulmonar. Vean cuán importante es ese dímero D. Ese dímero D es el que nos ayuda a excluir y olvidarnos de esto, no es embolismo. O si es, puede ser, continúa investigando. Pide una tomografía, ¿sí? Para eso nos sirve el dímero D. No se olvide, pues una pregunta, sí o sí vaya a estar en sus evaluaciones. Y ya en el tratamiento, ¿sí? Si nosotros vemos que es justamente un embolismo pulmonar agudo, ¿cuál era la manifestación que el mayor porcentaje se encontraba? La disnea repentina súbita. Doctor, le van a preguntar a usted, ¿hacía ejercicio, se cansaban? No, nunca. Y de la nada estaba y ya no puedo respirar bien, o eso les va a relajar tal vez el acompañante, ¿no? Entonces ahí voy a utilizar a los criterios de Wells, voy a certificarlo, el paciente, hago una evaluación clínica, ¿sí? Sigo viendo todo este embolismo pulmonar por donde puede estar. Y aquí tengo que ver justamente cómo está la función ventricular derecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en este momento aconteció? La parte ventricular derecha probablemente esté menos afectada. A mayor tiempo que pase, chicos, mayor obstrucción, mayor lesión del ventrículo derecho. Por eso dice, tengo que hacer una valoración del ventrículo derecho, ¿sí? Eso también puede significar que el trombo haya expandiéndose bastante. Puede hacer biomarcadores cardíacos para determinar que no haya mayor lesión, las troponinas y todo eso. Y con esto digo, es de bajo riesgo, ha sido reciente, ha llegado a tiempo la paciente, ¿no? Entonces hacemos anticoagulación. No estamos abriendo al paciente, nada. Ahora, es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, hacemos con trombólisis, fármacos que degraden a este coágulo, o hacemos una embolectomía más anticoagulación. Abrimos y extraemos directamente, ¿sí? Veamos cómo puede ser ese proceso aquí. Ahí, miren. Ahí justamente es de la bifurcación de la arteria pulmonar. Van a ver cómo saca. Y parece una sustancia gelatinosa. Todo ese es el coágulo. Miren, está sacando. Parece como un, ¿cómo se dice? ¿Sí?
No es un coágulo redondito, así chiquitito, no. ¿Han visto? Y hay más todavía ahí. ¿Vean? ¿Sí? Ahí. Ahora, en este caso, este paciente, ¿ustedes creen que solo necesita anticoagulación? Trombólisis, no. Va a ser una embolectomía como le están haciendo ahora. Y doctora, ¿cómo voy a saber si tengo que hacer todo eso? La tomografía, chicos. En la tomografía va a mostrar toda la magnitud, si es pequeño o no, miren, todo eso, ¿no? Entonces, no es un coágulo redondito, todos yo creo que se han imaginado algo así, ¿no? No, un coagulito que todo se tapó, ya todo ese problema no es así. Puede ser así, y no. Pero en la realidad es esto, porque los factores de procoagulación coagulan, sigue así, hasta que tú detectes a tu paciente, actúes rápido, ¿no? Si yo dejo pasar, porque ustedes saben cómo es la emergencia, ¿no? En los hospitales públicos, chicos, la emergencia, ¿qué es? Afuera estás esperando 4 horas. Te ingresan, estás esperando otras 4 horas. Hasta que te traten, ¿me entienden? Nuestro sistema de salud está mal. Estoy hablando en el público. En el privado es diferente. Tienes dinero, tienes esto, firma aquí, ya trátenlo. Es diferente, lastimosamente. ¿Sí? Pero el tiempo, justamente, aquí es muy importante para evitar todo eso. Entonces, vean cuán importante es el edema pulmonar, ¿sí? Por eso depende mucho el análisis. Para todos los pacientes no siempre es el mismo tratamiento. Depende del tiempo, de la magnitud, y tenemos que justamente estratificar los riesgos, ¿sí? ¿Y qué preguntas se harían ustedes de aquí, de embolismo pulmonar? 20 preguntas para irnos. La tríada de ¿Ya? ¿Cómo está formada la tríada de Virchow? A ver, recordando. lesión del endotelio, Lesión del endotelio, éstasis éstasis sanguínea, hipercoagulabilidad. Muy bien, otra pregunta que sería. Creo que mencionó lo de la dificultad respiratoria, disnea aguda. ¿Cómo podrían, en una pregunta para responder, una disnea súbita? ¿Cómo sería su pregunta para tener la respuesta disnea súbita? Puede haber esa evaluación, yo puedo poner directamente respuestas y digo, encuentre la pregunta adecuada para esta respuesta. manifestación clínica Es más fácil para mí, así rápido, no está mal. Puedo poner yo enunciados y puedo decir, coloque la pregunta adecuada para esta respuesta. Y ahí yo puedo poner disnea súbita 70%. ¿Cómo debería ser la pregunta? ¿Qué manifestación clínica es más frecuente en un embolismo pulmonar? Muy bien, ahí la disnea súbita 70%. Muy bien, responde al enunciado, a la respuesta. Otra pregunta que serían, o en general, ¿para qué sirve el dímero DEX? Es una pregunta compleja. ¿Qué estudio confirma ¿Qué estudio confirma el embolismo pulmonar? O diagnostica. Diagnostica. Muy bien, ¿y qué responderían ahí? Una angiotomografía. Muy bien. ¿Qué más? esa es la que dijo que si el dímero de diagnostica. Falso verdadero, puede haber un apartado, ¿no? El dímero D diagnostica el embolismo pulmonar. Falso verdadero. Falso. Justifica su respuesta. No, eso no. Por ahí tienen suelta, sí, es falso. Sí. No, eso Falso. Lo que no digamos no entra. Solo lo que digamos no vale. Solo lo que diga. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra pregunta más se harían de embolismo pulmonar? Yo les haría mención de 5 cambios fisiopatológicos en un embolismo pulmonar. 5 cambios fisiopatológicos. ¿Qué pondría? Bajo gasto cardíaco, muy bien. Dilatación de la Dilatación, bueno, tabique desviación del tabique
ventricular, ¿ya? Después, Baja perfusión sistólica y los factores. baja perfusión sistólica, ya, porque el ventrículo izquierdo no hay una buena eyección. ¿Qué más? Doctora, si hay aumento de presión en el ventrículo derecho, Eso. no habría insuficiencia también. Por eso tenemos esas manifestaciones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí, esa parte es interesante para recordar, ¿no? Son manifestaciones muy parecidas a las de la insuficiencia cardíaca derecha. Y si ustedes conocen el tema, van a empezar a poner ahí edema en tal lugar, incomunicación ventricular, todo eso que está presente. Sí, muy bien, ¿qué más? Un aumento del llenado del ventrículo derecho. Un aumento El llenado del ventrículo. del llenado Ventrículo derecho. del ventrículo derecho, un aumento en el tiempo del llenado. Que Va a haber una dilatación, un mayor llenado. ¿Qué más? Vamos, háganse otras preguntas. Aprovechen, chicos. Así en el día del examen tal vez son estas mismas preguntas. Ustedes saben qué preguntas que hemos hecho en la anterior ¿Cuál es el antecedente más común de un paciente de hipertensión? ¿Cuál es la? El antecedente más común de un paciente de hipertensión. ¿Qué antecedentes podría tener un paciente con embolismo pulmonar? ¿O qué antecedentes se esperaría encontrar en un paciente con embolismo pulmonar? Porque el paciente ya tiene embolismo. ¿Y qué antecedentes podrías tú encontrar como antecedente de esta patología? Una trombosis venosa previa, el más grande, que tiene mayor contagio. ¿Qué más? Paciente en reposo. Que haya estado en reposo, que haya estado sometido a alguna cirugía anterior hace 3 meses. Bien. Muy bien, el embarazo, chicos. El embarazo, cuando hemos llevado embriología con los que hemos llevado, recuerdan, les decía, el embarazo es algo maravilloso, pero lleva con ello varias partes donde existen riesgos. Y uno de ellos es que el embarazo cursa con estados de hipercoagulabilidad, con estasis sanguínea, ¿sí? Y puede haber también lesión endotelial, puede existir, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase, repasen. Probablemente, no les voy a asegurar, ¿sí? Probablemente haya una evaluación de todo eso antes del práctico. Vamos a nuestro teórico, chicos. El otro es 24. 24. A ver, vamos a ver. Sí, el 24 es su teórico. Entonces, el 20